Antes de que tomen su asiento, quisiera presentarme. Agradecemos al pastor Martín por la invitación que nos extendió, nos dio. Agradecemos a cada uno de ustedes por recibirnos. Y hoy estamos aquí con el deseo de predicar la palabra de Dios. Amén. Hoy me acompaña mi amada esposa, nuestra hermana Keila, y mis dos hijos, pero hoy están saliendo a la escuelita, a su enseñanza bíblica. Pero yo quisiera que nuestra hermana que diera un saludo a la iglesia antes de que prediquemos, hermano. Ella predica también la palabra de Dios y lo hace muy bien, hermanos. Yo diría, le dejaría el lugar a ella, pero hoy nos tocó a nosotros porque le vamos a dejar descansar, porque la han invitado mucho. Amén. Dejo el lugar a nuestra hermana Keila. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes. Hoy nos hemos gozado juntos y vemos que el Espíritu de Dios está donde un pueblo le alaba. Donde un pueblo se goza, ahí se mueve la presencia del Señor y nos gozamos juntamente con ustedes, pero deseamos más. Amén. Deseamos más y sé que el Espíritu Santo hoy nos estará hablando. Hemos estado orando por este día para que el Señor se siga manifestando. Les saludo con mucho amor, con mucho gusto y esperamos estar otra ocasión también aquí con ustedes. Por el momento esperamos recibir la palabra del Señor. Bendiciones a todos. Aleluya. Gracias, hermana Keila. Que Dios le bendiga mucho en grande manera. Amén. Yo le invito a que abra Malaquías capítulo 3, versículo 6, y de ahí nos vamos al 13 y estaremos leyendo hasta el 18. Amén. Si usted lo tiene, puede dar un amén, un gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El versículo 13 en adelante dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Versículo 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta ha sido palabra de Dios. Yo le invito, hermano, amada iglesia, que hoy cerremos nuestros ojos y pongamos en las manos de Dios esta palabra y que Él esté hablando a nuestro espíritu. Padre celestial, en esta hermosa tarde venimos delante de tu presencia a adorarte y exaltarte, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor, tu palabra que nos hable, que tu palabra nos ministre, que tu palabra hoy, Señor, renueve cada día todo nuestro ser. Hoy por medio de tu palabra, Señor, queremos, Señor, estar atentos, pero también queremos que tu Espíritu Santo hoy venga a hacer una obra perfecta en cada familia, en cada varón, en cada varona, en cada joven, Señor, y que tu Espíritu Santo esté quebrantando, que tu Espíritu Santo esté dando nuevas fuerzas, porque yo sé que hoy tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Habla, que tu pueblo oye, Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.
tome su asiento unos minutos. Hoy a este tema le hemos titulado Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que hace, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios sabe todas las cosas? Y lo que hace, hermano, lo hace perfecto, amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema. Dios sabe lo que hace. Hermanos, antes de entrar al tema, como introducción, quisiera yo decir que el libro de Malaquías, hermano, el libro de Malaquías habla exclusivamente al pueblo de Israel, a la nación que fue elegida por Dios. Malaquías significa mensajero, hermanos. Y Dios a través de Malaquías le da 3 mensajes al pueblo de Israel. Hermanos, Malaquías fue escrito entre el año 500 y 400 antes de Cristo. Mire, es algo sorprendente y hermoso que tuvo el privilegio el pueblo de Israel de escuchar la última profecía. Lamentablemente, pero podemos decir que fue un privilegio de escuchar la última profecía antes de que sucedieran 400 años de silencio, donde no hubo revelación de Dios al pueblo de Israel. Malaquías, hermanos, se escribe en el año 500 y 400 antes de Cristo, justo antes del regreso de Esdras, hermano, justo alrededor del segundo periodo, comienzo del segundo mandato, periodo de Nehemías como gobernador. Hermano, Malaquías se centra en la fidelidad de Dios y habla al pueblo de Israel diciendo que se han alejado de la presencia de Dios. En ese momento en que se escribe Malaquías, en ese momento en que Malaquías habla al pueblo de Israel, Israel se encontraba en un momento, hermanos, en un momento donde su nivel espiritual venía en un debacle, venía a la baja. El pueblo de Israel se había alejado de Dios por completamente. Había pecado y ¿sabe qué? No se arrepentía, no reconocía sus pecados, sino que cada día, hermanos, ponían excusas. El pueblo de Israel se escudaba cada vez que Dios le hablaba. Dios hablaba a través de sus profetas, de sus siervos, e Israel no hacía caso. Israel se alejaba cada día más de Dios. En vez de acercarse, hermano, y buscar la presencia de Dios y de buscar sus promesas, de buscar, hermano, de su Santo Espíritu, Israel seguía en sus pecados y deleites. Por esa razón, hermanos, en ese entorno donde vivía Malaquías, o donde vivía el pueblo de Israel, hermanos, en todo ese entorno de pecado, donde Israel se había alejado de Dios, de su presencia, Dios habla en los versículos que acabamos de leer, Malaquías 3:13, y Jehová le dice a Israel, hermano, que Israel hablaba violentamente a Jehová, se quejaba y estaban desanimados. Mira el versículo 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Mire, el pueblo de Israel, hermano, sabiendo que se había alejado de Dios, que había pecado y que su presencia de Dios no estaba con ellos, cada vez que Jehová le hablaba al pueblo de Israel, en vez que se arrepintieran, ellos, hermanos, respondían con incredulidad, con duda. ¿Se acuerda cuando Jehová les dijo en este mismo capítulo, en el capítulo 3 de Malaquías, que les dijo: ustedes me habéis robado? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Jehová, ¿en qué te hemos robado? Incrédulamente, hermanos, habiendo evidencia. Mire, una ocasión, mi hijo Nathan, el más pequeño, agarró pinturas de zapato, hermano, y empezó a ponerse aquí en la frente. Su mamá lo vio de lejos y se acerca a Nathan y le pregunta: Nathan, ¿qué has hecho?
Y Nathan estaba pequeñito, 2 años. Nada. Decía, Nathan, ¿agarraste las pinturas de los zapatos? No. ¿Qué hiciste? Nada. Decía Nathan, nada. Y su mamá le dice, a ver, vete al espejo y mírate. Nathan va pensando que no había ninguna evidencia. Y cuando ve toda su frente pintada de negro, y cuando su mamá le pregunta, ¿tomaste las pinturas? Nathan ya no dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba la evidencia delante de él. Su evidencia hablaba más que cualquier cosa. Su evidencia hablaba más que sus palabras que salían de sus labios. El pueblo de Israel también. Me habéis robado. Y decía, ¿en qué te hemos robado? Y sabiendo, hermano, que el pueblo de Israel había evidencia. Y aquí Jehová le dice, sus palabras han hablado violentamente delante de mí. E Israel dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Mire, pero gracias a Dios que Jehová le respondía. En el versículo 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero gracias a Dios, hermano, el versículo, quiero dejar estos 2 versículos que leímos un poquito estáticos y quiero hablar el versículo 16. Porque gracias a Dios, hermanos, aunque el pueblo de Israel en su mayoría se había alejado, había un remanente que seguía buscando a Dios. Y yo creo que aquí, hermano, ese remanente está en esta iglesia de San Miguel que está buscando a Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Y ese remanente del pueblo de Israel, hermano, que buscaba a Dios, mire lo que dice, entonces los que temían a Jehová, había un grupo del pueblo de Israel que aún temía a Jehová. Ese grupo de hombres que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero. Y mire, cuando hay un grupo de hijos de Dios que obedecen la palabra del Todopoderoso, ¿sabe qué? Dios lo oye. Jehová escuchó su oración y fue escrito libro de memorias delante de él para los que le temen a Jehová. Hermano, Malaquías 3:16 habla de un libro, el libro de memorias. Mire, Apocalipsis 20:12 dice, y quiero hacer un paréntesis porque quiero enfatizar esto. Apocalipsis 20:12 dice, hermano, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Mire, está hablando de libros en plural, más de uno. Y aparte de esos libros, dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hermano, en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, que en el libro de la vida están escritos ¿qué? Los nombres que han aceptado al Señor Jesucristo, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. En el libro de la vida, hermano, ahí está escrito el nombre. Por eso Jesús, hermano, le decía a sus discípulos, no se alegren por los milagros, mejor preocúpense y alégrense si su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque, hermano, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, los que no fueron hallados en el libro de la vida, ¿qué sucedió? ¿Cómo, hermano? Fueron lanzados en el lago de azufre y fuego. ¿Cuántos creen que su nombre está escrito en el libro de la vida, hermanos? Aleluya. Y si todavía no, el pastor decía, mientras haya vida, ¿qué hay? Esperanza. Mientras haya vida, hay oportunidad de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo lo logramos? Arrepintiéndonos, pidiendo perdón, que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Aleluya. Pero los otros 2 libros, ¿cuáles son? De acuerdo, los estudiosos mencionan que hay 2 libros más, hermanos. Un libro lo menciona en Malaquías 3:16. Por eso quise tocar este tema o este punto.
El segundo libro que se abrirá cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos, será el libro de memorias, lo que aquí Malaquías menciona. Y en este libro, hoy no va a ser el tema, por eso no me quiero profundizar, solamente estoy mencionándolo rápidamente. En el libro de memorias, ¿qué se va a escribir ahí? Todas las acciones justas de los santos. Todo lo que los santos hagan para el Señor se escribirá en ese libro de memorias. Y un día se abrirá y se revelará todo lo que cada uno de nosotros hicimos bueno delante del Señor, todo lo justo que hicimos, todo lo que hicimos para el Señor en el servicio, que nos tocó el aseo, lo hicimos con amor, se escribe en ese libro de memorias. Y hay un tercer libro que se menciona, que los estudiosos de los tiempos futuros de la palabra, que menciona la palabra de Dios, menciona un tercer libro que es el libro de pecados. Así como hay un libro de la vida y un libro de memorias donde se escriben las cosas justas que hacen los santos, hay un libro que se llama el libro de pecados, donde se escriben todos los pecados de cada una de las personas, que aquellos que no han sido justificados se siguen estando en ese libro de pecados, se registran en ese libro. Hay 3 libros, hermano, pero estos libros no se abrirán hasta que estemos en la presencia de Dios. ¿Y por qué quiero abrir este paréntesis, hermano? El día de mañana, 8 de abril del 2024, se llevará a cabo un fenómeno natural aquí en la tierra, hermano, y se verá en México. ¿Qué fenómeno es, hermano? El eclipse solar, amén. Solamente quiero mencionar rápidamente este punto, porque creo que es un punto de nuestra actualidad, un punto en el cual, hermano, Dios nos habla también a través de estos puntos, de estos mensajes. Hermano, hubo un eclipse en el año 2023. Este eclipse, hermano, todos los eclipses tienen una trayectoria, dónde inician y dónde terminan. El eclipse solar del año 2023, del 14 de octubre, tuvo una trayectoria, y el eclipse del día de mañana tendrá una trayectoria. Hay un momento en donde las trayectorias de estos eclipses se cruzaron o se van a cruzar, hermanos. Y algo que también los que estudian los fenómenos naturales referente a la palabra de Dios mencionan, que en ese cruce que van a tener el día de mañana, el eclipse del 2024, del 8 de abril, con el eclipse que hubo, cuando se cruzan, hermanos, se cruzan en una ciudad de Estados Unidos que, hermano, tiene por nombre Nínive. Esta ciudad se encuentra en Jonás, Texas. Y, hermano, y hace referencia, dice, probablemente sea casualidad, decían algunos, pero, hermano, yo creo que en el Señor no hay casualidades. ¿Cuántos lo creen así, hermano? En el camino del Señor se acaban las casualidades, se acaba la suerte, porque ya no hay, sino que sabemos que todo es propósito ¿de quién? De Dios. Todo lo que sucede es plan de Dios, porque todo lo que hace el Señor es perfecto, hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Hermano, y también en el 2017, el 26 de febrero, hubo un eclipse solar también. Y, hermano, en la trayectoria que tuvo este eclipse y la trayectoria que va a tener el eclipse de mañana, hay un punto donde se cruzan. Y en ese punto, hermano, donde se cruzan, hay una comunidad en el estado de Indiana que se llama Rapture, que en español significa rapto. ¿Cuántos creen, hermanos, que dice la palabra de Dios en Lucas que habría señales, hermano, en el sol, la luna y las estrellas? Y creemos que estos fenómenos naturales, hermano, no son casualidad, sino son, hermano, algo que Dios ya trazó y estableció y que tienen que suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya fue hablada y se tiene que cumplir. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Hermano, entonces,
Es una señal. El día de mañana, cuando estemos viendo este fenómeno natural, el eclipse solar, hermano, es una señal de que nos advierte de que Cristo pronto viene. ¿Cuántos creen, hermano, que Cristo pronto viene? ¿Y cuántos estamos preparados? Gloria a Dios, hermanos. Yo espero que todos. ¿Cuántos estamos preparados, hermanos, para cuando Cristo venga? Antes tiene que suceder el rapto, hermano. Sucede el rapto y después viene una serie de acontecimientos proféticos. Y dentro de esos eventos proféticos se abren los libros, hermanos, que mencionamos: el libro de la vida, el libro de memorias y el libro de pecados. Pero hoy, hermano, hoy solamente queríamos tocar porque en los versículos que leímos habla sobre el libro de memorias. Si usted hace la justicia, sígalo haciendo, hermano. Si usted sigue donando para la causa del Señor, sígalo haciendo. Nada es en vano. Todo lo que hace es para el Señor y el Señor lo anota, hermano. No diga: es que nadie me ve, nadie me dice buen trabajo. Yo me dedico ahí a estar limpiando la alfombra todas las veces que me toca el aseo y nadie lo nota. Al contrario, los músicos vienen, la pisan así y la ensucian. Cristo vive. Y yo tengo que estar después limpiando. Hermano, si no lo ve nadie, no se preocupe. Pero hay alguien que sí lo ve, y es el Señor Todopoderoso, hermano. Y toda acción, todo hecho, todo lo que hace para el Señor lo anota en el libro de memorias. El versículo 14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hermano, a lo mejor usted está pasando un momento difícil. Yo no conozco su vida. A lo mejor está pasando un momento, hermano, de lucha, una enfermedad que a lo mejor no la tenía y en estos días se la diagnosticaron. A lo mejor está pasando un momento, hermano, de dificultad, una demanda. Lo difamaron, lo criticaron, le robaron. No logró recibir lo que esperaba, hermanos. A lo mejor está pasando por un momento muy doloroso. Dios no lo quiere y a lo mejor usted está diciendo, como lo dijo un día el pueblo de Israel: por demás es venir a los cultos, por demás es buscar a Jehová. Un día el pueblo de Israel dijo: por demás es buscar la presencia de Jehová. Vemos los que no le sirven, vemos la gente que anda en pecado, le está yendo mejor que a mí. Un día el pueblo de Israel dijo esas palabras. Y no sé si usted alguna vez le ha venido a su mente una idea de parte del enemigo y le dice: mira, a ver, tú que buscas a Dios, ¿cómo te está yendo? Mira, tu vecino ni va al culto, ni es cristiano, y mira, viene en un carro último modelo. Mira su casa. Y a veces el diablo nos quiere tentar, a veces el diablo quiere que nosotros pensemos cosas negativas del Señor. Pero hermano, ¿sabe qué? Usted persevere. Usted persevere. A lo mejor, hermano, su fe está siendo quebrantada en este momento. A lo mejor, hermano, en este momento de dificultad, el enemigo lo está atacando, lo está tentando y le está diciendo: regresa nuevamente al mundo, te iba mejor allá. El pueblo de Israel lo pensó. El pueblo de Israel lo pensó, hermano. Hermano, yo le quiero decir: a lo mejor usted no entiende los planes de Dios. A lo mejor los planes de Dios, hermanos, son difíciles de entender. A lo mejor no entiende el propósito de Dios para su vida.
Pero ¿sabe qué quiero decirle? Una palabra de Dios para usted. Una palabra que Dios tiene para usted. Y esta palabra es: Dios sabe lo que hace. En este momento de dificultad que usted está pasando, Dios sabe lo que hace y sabe cuál es su propósito. Hermano, se cuenta una anécdota que había un rey que tenía un consejo, y dentro de ese consejo, ese grupo de consejeros, iba un cristiano. Y cada vez que le salían las cosas mal al rey y se enojaba, el cristiano le decía: tranquilo, rey, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y siempre, hermano, que le salían cosas malas, le salían negocios mal al rey y se frustraba el rey, el cristiano le decía siempre: tranquilo, rey, Dios es bueno y sabe lo que hace. Al rey le gustaba ir a la cacería, hermanos. Y un día van a la cacería, se lleva al cristiano porque era de su grupo muy allegado. Y el rey estaba con su escopeta, y hermano, y con un mal tiro, ¿qué le pasó a este rey? Se voló un dedo. Y el rey enojado, frustrado, diciendo: mi dedo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y quién cree que salió, hermano? El cristiano dice: tranquilo, rey, Dios es bueno y sabe lo que hace. El rey, hermano, enojado, pensando que el cristiano se estaba burlando de él, se enojó tanto que lo mandó a la cárcel. Lo metió a la cárcel. Después de un rato, después de un tiempo que pasó, al rey se le olvidó el accidente que tuvo del dedo y se fue otra vez, hermano, de cacería. Pero esta ocasión dice que se internó mucho más adentro de la selva y se perdieron. Y dice que cayeron, hermanos, en manos de una tribu de caníbales. Y dice, hermanos, que los caníbales, ¿qué comen, hermano? Carne humana. Se comieron a todos. ¿Menos a quién? Al rey. ¿Por qué? Porque los caníbales, hermanos, cogían carne de calidad. Tenían que estar completos. Y el rey, hermano, le faltaba un dedo. Y los caníbales dicen: no te vamos a comer, así que vete. Cuando él, hermanos, se fue camino a su palacio, fue pensando: mi siervo tenía razón, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Por eso Él permitió, como Él conoce el futuro, permitió que yo me volara el dedo, porque Él sabía que iba a caer en manos de esta tribu y que si yo venía completo me iban a comer. Entonces el rey llegó y liberó, hermano, liberó a su siervo. Su siervo, hermano, todo delgado, barbudo, porque estaba en la cárcel, hermano. Sale con una sonrisa, a pesar de cómo estaba, salió con una sonrisa. Y le dice: siervo, mira, discúlpame, pero ahora entiendo que Dios conoce todas las cosas y que Él permitió, y le explica todo el acontecimiento. Dice: Él permitió que me volara el dedo para que no me comiera la tribu que nos tomó presos, y ahora entiendo que Dios es bueno y sabe lo que hace. Dice: pero lo que yo no entiendo es que ¿cómo ha sido bueno Dios contigo si te metí a la cárcel? Y dice: rey, Dios es bueno y sabe lo que hace. Que sabiendo que tú ibas a ir a la selva, y si no me metías a la cárcel, yo iba a ir contigo. Y ¿sabes qué? Como yo sí estoy completito, a mí me iban a comer. Pero Él, como es bueno y sabe lo que hace, permitió que me metieras a la cárcel para que no me comiera la tribu. ¿Cuántos creen que Dios es bueno y sabe lo que hace? Al nombre de Cristo, hermano, y a su pueblo. Dios es bueno y sabe lo que hace, hermano. Así que usted, si está pasando por una dificultad, sabe que Dios es bueno y sabe lo que hace. Hermanos, les podemos dar muchos testimonios del poder de Dios.
de hermanos que han pasado momentos difíciles y su fe no se ha quebrantado, no ha sido quebrantada. El día de ayer, hermanos, fuimos a visitar a una hermana, 74 años, toda su vida sana. Y hace unas semanas le diagnosticaron cáncer. No sé, a lo mejor alguna gente se iba a frustrar y decir, ¿cómo a mí, a mi edad? Y más porque a veces, hermano, los que van a visitar a uno, en vez de darnos palabras de aliento, a veces dan palabras que decimos, santo Dios, ayúdanos mejor. Porque muchas veces nos testificaba la hermana y decía, es que muchos han venido y me han dicho, oye, pero a tu edad, ¿cómo te ha dado cáncer a tu edad? No, si usted va a ir un día a visitar a alguien, hermano enfermo, dígale, yo te vengo a decir que tienes a un Cristo de poder y que Dios puede disipar ese tumor, ese cáncer se puede ir, hermano. Y ¿sabe qué? Ayer fuimos a visitar a esta hermana y la hermana decía, pero ¿sabes qué? Yo creo que Dios ha hecho grandes cosas y me va a ayudar, hermano. En vez de que su fe menguara, su fe está firme. Su fe está firme, porque Dios es bueno y sabe lo que hace, hermano. Dios sabe lo que hace. Hermano, la van a operar, pero ella dice, yo creo que Dios ha abierto puertas y que Dios me va a ayudar y que Dios me va a hacer salir con bien de esta operación. Y no solamente eso, sino que Dios me va a quitar el cáncer. Hace 3 semanas, hermanos, la delincuencia está muy fea en Cuernavaca. Se nos da una noticia un martes por la noche y nos dice, ¿saben qué? Oremos por nuestro hermano Salvador. Lo acaban de balear. Vino un hombre armado y le dio tantos disparos. Uno de esos disparos cruzó una arteria de su muslo y está a punto de perderla. ¿Usted qué hubiera hecho si le pasaran estas circunstancias, estas situaciones? A veces no entendemos los planes de Dios. A veces no entendemos las circunstancias. Se nos dan una noticia, se nos cierra una puerta. Y a veces lo primero que hacemos, Señor, ¿por qué haces eso? Señor, ¿por qué lo permites? Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo predico, Señor, si yo dirijo, ¿por qué lo permites? Como Moisés, cada vez que Dios permitía algo, iba y lloraba, Señor, quítame la vida. Hermano, recuerdo que en mi juventud tomaba el ejemplo de Moisés y decía, Señor, cuando estábamos de líder de jóvenes, decía, Señor, ¿por qué los jóvenes esto? ¿Por qué la situación? Señor, mejor quítame la vida, hermano. Ahora me da risa y me arrepiento de lo que decía. En mi juventud, las palabras que a veces en mis oraciones que hacía delante del Señor. Fuimos a visitar, hermanos, a nuestro hermano Salvador. Milagro de Dios, no perdió la pierna. Milagro de Dios, hermano, no perdió la pierna. Se está recuperando. Pero cuando llegamos, hermano, lo más sorprendente es que a lo mejor alguien iba a decir, su fe se vino para abajo, su fe se habrá quebrado. Pero cuando vimos, yo iba pensando, le decía al hermano y a mi esposa, yo voy pensando qué palabras le voy a dar al hermano, qué porción de la palabra de Dios vamos a leer. Y cuando llego no tuve que hablar nada, porque él habló y dijo, gracias a Dios que me dio la vida. Ahora mi fe está más
más fuerte. Mi fe está fundada en Él. Y empezó a decir: ahora yo creo que Dios es un Dios poderoso y que me ha guardado, y voy a testificar del poder de Dios, y voy a testificar de que Cristo vive, y voy a testificar, y voy a hablar, y voy a predicar su palabra, porque Él guardó mi vida, porque Él me guardó, porque Él me ama. A pesar de lo que soy y lo que hago, Él me ha amado. Porque él testificaba, hermano, que le dieron el primer tiro y cayó al piso. Y testificaba que iba a dar un segundo disparo cuando se pone su esposa delante de él, entre el hombre armado y su esposo tirado. Y testifica: yo vi cómo él disparó contra mi esposa, pero en ese momento el arma falló. Y ese hombre, en su confusión, ve el arma, checa y dice: está bien. Dispara otro tiro y se va a otra dirección. Encasquilla otra vez su arma y dispara contra la hermana, y se vuelve a fallar, se vuelve a encasquillar. Y el hermano tirado, herido, dice: yo pude ver el poder de Dios, cómo nos guardó. Porque este hombre armado iba a matarnos, pero puedo ver el poder de Dios obrando en mi vida. Y él reconocía: yo me he alejado, escuchaba música del mundo. La hermana testifica y dice: ya habían recibido amenazas. Y ella oraba por sus hijos. Y testifica que oraba y le decía a su esposo: oye, vamos a orar, vamos a cubrirnos con la sangre preciosa del Señor. Y él decía, y ella escuchando música del mundo y diciéndome: ay, ya me cansé de que siempre me hables de tu Dios, de tu Dios, de tu Dios. Pero ahora él reconoce y dice: a pesar de mi condición, Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios es bueno y sabe lo que hace. Dios es bueno y sabe lo que hace. Quiero seguir predicando la palabra de Dios, pero yo sé que la presencia de Dios está en este lugar, hermanos. 2 testimonios más. Estamos en Jardín Juárez en una misión. Ahorita, gracias a Dios, es iglesia. Y predicamos la palabra de Dios a los vecinos, pero los vecinos a veces son recios por muchas razones. Y muchos no querían escuchar la palabra de Dios. Y un día un joven, un hijo de unos vecinos, en un momento, en un sábado en la noche, tomados, van manejando, va un copiloto con él y otros amigos, todos ebrios, todos borrachos. En Cibac, en Progreso, Jutepec, hay una curva. En esa curva este joven pierde el equilibrio, se estampa enfrente de un poste. El poste se cae y mata al copiloto. Este joven queda herido, casi paralítico. En la desesperación en que ya no sabían los padres qué hacer, lo que les vino a la mente, a lo mejor lo que Dios les habló y le dijo: vayan y pidan apoyo a la iglesia, porque la iglesia está enfrente casi de su casa. Y van y le tocan a unos hermanos que eran sus vecinos y les dicen: mi hijo tuvo un accidente, y cuentan la historia. Queremos que nos hablen de Dios. Hermano, del accidente que pasó, Dios abrió las puertas de esta familia. Empezamos a visitar a este matrimonio, a esta familia. Empezamos a predicar la palabra de Dios. Al principio, hermanos, no querían, pero después de tantas visitas, de hablarles de la palabra de Dios, los padres aceptan a Cristo. El joven acepta a Cristo, hermano. Y después de que le daban un diagnóstico no tan bueno, de que que iba a quedar paralítico, porque el accidente fue, hermano, en verdad fuerte. Se empiezan a abrir las puertas, porque también lo querían meter a la cárcel porque había habido un muerto. La familia tiene misericordia de este joven y le dan el perdón.
después de que este joven acepta al Señor, le dan el perdón. Después de que no habían querido y que los abogados estaban recios de que querían una fortuna de dinero y muchas cosas, la familia acepta y les da el perdón. Y no solamente esto, el joven empezó a ver movilidad en sus piernas y empieza a caminar los primeros pasos, al grado de que, hermano, cobra la movilidad de sus piernas. Sí, quedó una evidencia del accidente. Caminaba un poquito mal porque uno de los tendones quedó dañado. Pero ¿sabe qué? Después de decir que iba a estar en silla de ruedas, él puede cobrar el caminar, hermano, y camina, se levanta, va a la iglesia, se congrega. Milagrosamente el joven, hermano, vive por 2 años. ¿Por qué? Porque llega un momento, hermano, en que empieza a sentir un dolor en el pecho. Lo llevan al doctor y le dice: oye, tú has tenido tu estómago al revés. ¿Tuviste algún accidente? Le pregunta el doctor. Dice, le platica la historia. Dice: sí. Dice: sorprendente cómo has vivido en estos años con tu estómago al revés. Este joven, hermanos, cumplió el propósito de Dios. Después de 2 años muere, fallece, pero fallece en Cristo, hermano. Fallece en Cristo con una fe inquebrantable. Cumplió el propósito de Dios. Dios es bueno y sabe lo que hace, aunque los planes y los propósitos de Dios no los entendamos. No sé si usted está pasando por un momento difícil. Dios es bueno y sabe lo que hace. Y podíamos contarle muchos testimonios de poder que Dios ha hecho, hermanos. Cómo Dios se ha movido de una manera sorprendente en la vida de su iglesia. Pero el mensaje que Dios quiere traer para tu vida es que Él es bueno y sabe lo que hace. Así que yo te invito a que sigas resistiendo. Señorita, resiste a la tentación de Dios. Joven, resista a la tentación de Dios. Varón, resiste a la tentación del enemigo. Hermana, siga fortalecida en el Señor. Estoy terminando ya. Mientras hacía este mensaje, Dios me daba una palabra. Pastor Martín, Dios te dice: Dios es bueno y sabe lo que hace. Él sabe por qué te puso en esta iglesia como pastor, pero algo que me dijo y me puso en mi espíritu que te dijera: Él sabe por qué estás pasando esa situación difícil en tu familia, en tu casa. Dios es bueno y sabe lo que haces. Dios ha permitido porque Él sabe que eres un hombre de fuerza, un hombre fuerte, y eres columna en la iglesia. Pero Dios tiene todo bajo su control, en sus manos. Todo lo que estás pasando, todo lo que está pasando tu familia, Dios es bueno y sabe lo que hace, hermano. Y hacia la iglesia, Dios es bueno y sabe lo que hace. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento de lucha, de prueba, de angustia, de enfermedad? Algo tan sencillo pero tan difícil. ¿Por qué sencillo? Porque no tenemos que pagar nada, porque no tenemos que ir y sacar cita, no. Algo tan sencillo es buscar la presencia de Dios. Porque en su casa, en este lugar, en cualquier lugar, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
¿Y para qué tenemos que acercarnos a la presencia de Dios? Número 1, para fortalecernos en Jehová. Número 2, para tener paz en Jehová. Número 3, para tener provisión de Jehová. Y número 4, para tener fe en Jehová. Estas 4 cosas en la presencia de Dios se obtienen. Número 1, fortaleza en Jehová. Número 2, paz en Jehová. Número 3, provisión en Jehová. Número 4, fe en Jehová. Necesitamos la provisión de Jehová económicamente, en todo momento. Yo le invito a que se ponga de pie.